de figurar, no hay nada de celos, nada de envidia, sino que se goza, como deberíamos ser todos los cristianos, en la bendición de otros, porque la bendición de otros también es la mía. Y cuando el Señor prospera y usa a una persona, pues nos deberíamos todos de alegrar, porque simplemente somos instrumentos, no hacemos nada especial. Ya estoy casi un poquito ya cansado de repetirlo, pero no estamos haciendo nada especial, estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestra obligación, que es predicar la palabra, servir al Señor, atender a la gente, no servirnos de la gente, sino servir a la gente, y no hay nada de novedoso, no hay nada de mérito personal en todo eso. Pero es muy difícil en estos tiempos en los que vivimos encontrar a un pastor que te lo dé todo, ¿verdad? Que te ofrezca a la iglesia, hermano, estoy utilizando el despacho, la oficina del pastor, eso es que no lo hace nadie, hermano. Y la verdad es que es una maravilla trabajar sabiendo que aquí no estamos levantando en alto una iglesia, un hombre, una denominación, ¿verdad? Sino aquí lo que estamos es enseñándole al mundo que podemos juntarnos de diferentes iglesias, de diferentes tendencias denominacionales y levantar en alto el nombre, sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la honra en estas tardes. Bueno, yo tengo el honor también de presentarles a mi esposa y a Miriam. Quiero que suban un segundito las dos adelante, por favor. Aleluya. Ella... van a notar que tiene un acento completamente diferente al mío. Yo vivo en las Islas Canarias, no es que naciera allí, pero yo nunca he pronunciado la C ni la Z, aunque hay que pronunciarla en el verdadero castellano, pero ella sí la pronuncia porque ella es de lo que nosotros llamamos la península, del continente de España. Es de una región muy hermosa que yo amo muchísimo, que se llama Galicia. No sé si usted, pastor, la conoce perfectamente, ¿verdad? Y ella les va a dar también un saludo y se la presento con mucho cariño a todos ustedes. Amén. Y a Miriam. También, ahora. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos. Primeramente, darle las gracias también al pastor Arenas, porque nos puso a disposición nuestra todas las instalaciones para que nos sintiéramos cómodos, y la verdad es muy generoso de su parte. Y estamos muy agradecidos al Señor por estar aquí en este lugar, porque a Él siempre lo veíamos pues moverse con tal libertad en México, claro, porque conoce también aquella amada ciudad, ¿no? Y ahora lo vemos aquí, donde Él vive y donde Él tiene su iglesia y lo de la televisión y todo. Y estamos muy agradecidos al Señor por estar aquí. En lo demás, decir que solamente al Señor hay que darle la gloria. Que cuando nos dicen a usted lo sigo, pienso que deberíamos cambiarlo porque sigo al Señor y gracias por la palabra. No sé cómo se puede decir, la verdad. Uno no quisiera sentirse como que lo siguen a uno. A nosotros eso no nos gusta porque no es correcto, pero sé que sale de corazones agradecidos pues el decirnos tantas palabras de cariño y es una bendición, de verdad. Solo voy a leerles un versículo que leía hoy, que dice sobre esto: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, a los seres humanos, sino al Señor, es al que le tenemos que dar gloria, honra y alabanza por siempre. Dios les bendiga. ¿Saludito? Un saludito. Sí, sí. No, Dios les bendiga, que estoy contenta de estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Qué bendición, de verdad. Cierre sus ojos un segundito, si es tan amable, hermano. Queremos en esta tarde, después vamos seguramente a cantar algunas alabanzas, pero yo creo que es el momento de que el Señor nos hable a través de su palabra. Para eso, al fin y al cabo, hemos venido esta tarde aquí, para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Dígale al Señor, pídale a Él: Señor, háblame. Muéstrame, Señor, qué es lo que tú en esta tarde tienes para mi vida. Algunos de ustedes han recorrido muchos kilómetros, han hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí, y gloria a Dios por ello. Pero ahora queremos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso de poder estar en este lugar con tantos hermanos y otros que nos están viendo en este momento en directo desde diferentes partes del mundo. Señor, queremos que tú hables a tu amada iglesia aquí presente y a los que
después, Dios mediante, verán este culto. Señor, no es casualidad que nos hayas reunido de diferentes partes de la tierra para encontrarnos y darnos cita en este lugar donde queremos levantar en alto tu nombre. Y abrimos ahora nuestros corazones de par en par para que tú hables a nuestras vidas y nos ministres, Padre Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La verdad que me parece un sueño increíble el poder estar en esta tarde en esta hermosa iglesia. De verdad que tienen un local precioso, pero lo más hermoso no es los instrumentos, ni las luces, ni las cámaras. Lo más precioso es saber que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores está con nosotros en este momento, en este lugar. Aleluya. Hermanos queridos, yo no sé cuántos de los que están aquí se están reuniendo tal vez en alguna iglesia local, o si estás aquí por primera vez, pero sea como sea, hay algo que el Señor hace 2000 años dijo, y fue aquellas célebres palabras: yo edificaré mi iglesia. ¿No le llama la atención que cuando habló de su iglesia habló del término o del verbo edificar y no de crear? Un Dios que con su palabra lo creó todo. Lo que vemos y lo que no veremos, nunca tal vez. Todo lo hizo con el poder de su palabra. No sudó, no se cansó, no pidió ayuda de nadie, sino que decía: sea la luz. Y era la luz. Y lo curioso es que hasta el cuarto día no creó el sol. Así que nos tendrá que explicar el Señor a qué luz se refería. Porque si hasta el cuarto día no creó el sol y el primer día ya había luz, ¿a qué luz se refería? Como también nos tendrá que explicar el Señor que cuando Él venga no será de día ni de noche, sino un día que solamente Él conoce. Son esos términos, esas expresiones profundas de las Sagradas Escrituras que nuestra mente finita y limitada es incapaz de entender en este tiempo presente, ¿verdad? Todo lo medimos en tiempo, en segundos, en minutos, en horas, en siglos, en milenios, pero simplemente el concepto de que Dios está fuera del tiempo. A Él no lo limita ni el tiempo, ni el espacio, ni nada, ni nadie. Pero Él se metió en este nuevo sistema, en esta nueva dimensión, y comenzó a hablarnos en términos que incluso a veces es difícil entenderlos. Me preguntaba una joven hace unos días, no recuerdo exactamente dónde, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la espalda de Dios? Cuando Moisés le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Y dice que el Señor lo metió en una cueva, en una peña, y le dijo: yo pasaré por delante de ti, verás mi gloria. Y cuando pase, dice que verás mi espalda y te cubriré con mi mano. Sabemos que Dios no tiene espalda. Sabemos que Dios es espíritu. Pero la Biblia habla de espalda, habla del brazo del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Son términos de antropomórficos, es decir, se emplean aspectos humanos para describir a un Dios totalmente indescriptible. Dios no necesita de un cuerpo, pero su amado Hijo, dice la Biblia, que considera a su iglesia como su propio cuerpo, donde Él es la cabeza de la cual siempre tienen que salir las órdenes y las directrices a seguir, pero Él llama a su iglesia su cuerpo. Y es interesante notar que una vez hubo un padre que, viendo que su hijo ya era avanzado en edad, ya tenía casi 40 años, decide unilateralmente enviar a su hombre de confianza, Eliezer, mi Dios es mi ayuda, lo envía a lejanas tierras para que se encargue, dirigido por el Señor evidentemente, de buscar una ayuda idónea, una esposa, una compañera, una mujer para el heredero, para Isaac. Y dice la Biblia que va cargado, ¿verdad?, con camellos, con todo tipo de especies y de joyas. Y dice la palabra de Dios que llegó a un lugar donde
puso una serie de pruebas al Señor y él dijo, esta es la mujer idónea para el hijo de mi amo, pero no sabemos si ella va a querer venir. Al fin y al cabo le estoy hablando de un desconocido, de un hombre que nunca ha visto en persona, no sabe si es alto, bajo, guapo, feo, gordo, flaco, no sabe absolutamente nada de él. Era toda una prueba, pero él sentía en su corazón que esa era la mujer idónea para Isaac. Y cuando habla con ella, ¿verdad? Ella dice, yo iré y me casaré con ese hombre. Y dice la palabra de Dios que cuando venía, ella se cubre el rostro y se produce un flechazo. No sé si aquí se entiende esa expresión, ¿verdad? Pero fue algo así como cuando Elena me vio a mí en una iglesia una tarde, ¿no? Quedó anonadada, ¿no? Sin palabras, petrificada. Luego ya vendría el dame tu dirección, cómo te llamas, tu teléfono, en fin. Bueno, esas cosas que ustedes saben, ¿no? Y entonces Isaac dice que la ve por primera vez y se enamoran a primera vista y nace un amor así de la nada y por fin tiene a su compañera. Exactamente igual ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Le faltaba una novia, le faltaba una compañera idónea, una compañera que le daría muchos quebraderos de cabeza, si me permiten la expresión, porque no es una compañera perfecta, porque la iglesia no es perfecta, usted lo sabe bien. Y dice la palabra del Señor que Dios decidió edificar a esa iglesia. Es algo que lleva tiempo, crear es algo inmediato, crear es inmediato, es instantáneo, pero edificar, construir, lleva años y lleva mucho tiempo. Y mis queridos hermanos, cuando vamos a la Biblia encontramos mensajes, cartas enteras dirigidas a iglesias, a congregaciones, donde en cada una de ellas había problemas. No busque la iglesia perfecta porque no la va a encontrar. No existe una iglesia perfecta. Si pudiéramos con nuestra imaginación hacer un recorrido por las distintas congregaciones de la época, nos llevaríamos grandes sorpresas. Entraríamos a esa iglesia enorme, donde todos los dones del Espíritu Santo se manifestaban con total libertad, hasta el punto que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, nada os falta en ningún don. Pero en el capítulo 3 le dice, sois carnales, niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque no sois capaces, ni aún sois capaces todavía. Pues habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. Por una parte parecían tan espirituales, pero a la hora de la relación entre hermanos eran los más carnales del mundo. Hasta el punto que el apóstol Pablo tiene que decir, sacad a ese fornicario de entre vosotros, ya que quiere vivir imitando el estilo de vida del diablo, pues que se vaya con el diablo, para que sea sacudido y vuelva en sí y recapacite cual hijo pródigo. Y encontramos hermanos en la iglesia de Corinto, una iglesia que estaban todo el santo día hablando en lenguas, interpretando y con dones y montones de manifestaciones del Espíritu. Encontramos a gente que se emborrachaba cuando llegaba el momento de la Santa Cena. Y hermanos que decían, ¿quién va a predicar hoy? No, hoy predica el hermano Pablo. Dice, ese es el que a mí me gusta. Pero al culto siguiente, cuando se enteraban de que el apóstol Pablo, por lo que sea, no venía y predicaba otro, Apolos o Kefas o quien fuera, decían, no, a mí ese no me gusta. Y había como grupos, la iglesia estaba internamente dividida. Entonces busquemos otra iglesia, busquemos otra congregación, vámonos a Colosas de viaje. Y nos sentaríamos allí en una de las bancas de la iglesia, hablando metafóricamente, ¿verdad? Y encontraríamos que hay hermanos que tienen en su casa cultos donde adoran a los ángeles. Y uno dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser que algunos estén adorando y pidiéndole cosas a los ángeles? Y que otras personas todavía no sepan por qué se bautizaron y piensan que el bautismo era simplemente un ritual y no un acto de identificación total, absoluta con la muerte y con la resurrección del Señor. Y ponían en duda la deidad del Maestro. Así que en esa iglesia no nos sentiríamos nada cómodos. Bueno, tal vez la primitiva, la primera, la que comenzó. Vamos a la iglesia primitiva, una iglesia donde están los mejores ministerios de la época. Ahí está Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Bartolomé. A ellos les puedo preguntar cosas tremendas. ¿Cómo era el Señor? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo era su aspecto?
¿Qué os decía durante aquellas largas caminatas de días y días caminando? Pero un día vamos al culto y nos invitan a comer y nos damos cuenta de que empiezan las hermanas a pelearse la una con la otra porque a ella le han puesto más, a ella le han puesto menos. Claro, como yo soy griega, no soy judía, pues resulta que hay favoritismos en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es posible que en una iglesia tan grande, tan poderosa, haya murmuración y crítica en la iglesia? No me siento cómodo en esta congregación, vámonos a otra. Y así podríamos ir una detrás de otra de todas las iglesias y al final diríamos, Señor, tu iglesia todavía tiene muchas arrugas y muchas manchas y muchos defectos, pero tú la amas, la sustentas y la cuidas, porque es lo único que flota, es lo único que funciona, es por así decirlo como la única agencia de salvación de Dios en la tierra. El arca no olía muy bien, que digamos, Allí habían centenares de animales haciendo sus necesidades diariamente, y allí tuvieron que permanecer apretados, pero hermanos, si sales del arca te ahogas y te mueres. Y dentro del arca estaba la presencia del Señor a pesar de los pesares. Sí, por allí estaba el Bambi, qué bonito, pero ten cuidado que está la serpiente cascabel y en cualquier momento te pica y te mueres. Las iglesias son en cierto sentido una especie de arca de Noé, donde hay serpientes, ovejas, cabras, lobos, Bambis, zorras, porque había macho y hembra. Así que hay de todo, y alguna te araña. Hay de todo. Pero lo que me ha llamado siempre la atención, que de todas las iglesias que se mencionan en la Biblia, el Señor escogiera 7 en particular. Y quiero llevarles al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Un libro que significa revelación. ¿Revelación de quién? ¿Y por qué y para qué? Es la revelación, la última revelación más completa de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que llevaba casi 70 años sirviendo al Señor en la obra, en el ministerio. Y todavía quedaban cosas por revelar y conocer y escribir y compartir acerca de la figura, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está solo en la isla de Patmos, ya han muerto prácticamente todos los apóstoles. A Tomás le han arrancado la piel a tiras en la India y lo han quemado vivo en una hoguera. A Santiago lo decapitaron en Jerusalén. A Pedro lo han crucificado con la cabeza para abajo en Roma. Ya todos han ido muriendo. Y él es el último superviviente. Intentaron matarlo también, Intentaron destruirlo. Él vivía en la ciudad de Éfeso. Él era miembro de la iglesia de Éfeso. Allí vivía Juan, el apóstol. Y allí estuvo con María. Recuerden que él recibió el encargo de cuidar de María desde la cruz misma, mientras Jesús era crucificado. Lo intentaron matar en varias ocasiones, pero viendo que era prácticamente imposible, lo mandaron a una isla rocosa, perdida, allí en Europa, en el Mediterráneo, donde o se iba a morir de hambre, de sed o de frío. Pero él dice que allí se mantuvo en el espíritu. Y cuando el Señor le hablaba, él estaba atento, no estaba con ese lloriqueo inútil e innecesario que lo único que busca es levantar compasión. No estaba quejándose ni lamentándose, sino que él estaba en todo momento en el espíritu, en plena sintonía con el Señor. Y entonces dice que de repente se le aparece el Señor y dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, no temas. Y tal vez él pensó en ese momento que fue la misma expresión que utilizó el Señor Jesucristo cuando estaban muertos de miedo en una casa en Jerusalén en los días de la crucifixión del Maestro. No temáis, mirad mis manos y mis pies. Y otra vez volvió a escuchar la misma expresión, no temas. Y el Señor se le muestra de una forma tan espectacular que nunca en la vida la podrá olvidar. Y si quieren ver cómo se le apareció el Señor y qué le dijo, lo pueden leer en todo el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Pero a partir del capítulo 2, él recibe el mandato, la orden, el imperativo de escribir mensajes concretos, específicos a 7 iglesias que existían en aquella época. Esas 7 iglesias estaban hoy en día en lo que abarca el territorio de Turquía. Allí estaban esas 7 iglesias. ¿Por qué escogió el Señor a esas 7 iglesias y no a otras? Porque son representativas del desarrollo de la iglesia a través de los tiempos. También vamos a ver que el Señor se le presenta a cada iglesia de una forma diferente, porque no hay una iglesia totalmente completa.
Lo que una tiene, la otra tal vez le falta, pero estamos para complementarnos y no para competir los unos a los otros. Hay iglesias que tienen una alabanza espectacular, pero tal vez en cuanto a la enseñanza dejan mucho que desear. Por el contrario, hay iglesias que a lo mejor tienen una enseñanza extraordinaria, pero a lo mejor no tienen, ¿verdad?, reuniones para niños o jóvenes o lo que sea. Y aquí estamos para complementarnos. Nadie puede presumir de tener la iglesia perfecta o completa, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Pero también vamos a ver las distintas estrategias que Satanás utilizaría a lo largo de la historia contra la iglesia para destruirla. Y también vamos a escuchar algo que es como un hilo conductor, un denominador común, la forma como el Señor termina los mensajes, diciéndoles a cada una de ellas exactamente lo mismo. Después de haberlas amonestado, después de haberlas confrontado, después de haberlas corregido, termina diciéndole: y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu estaba hablando en la iglesia de Éfeso, y en la de la Odisea, y en la de Pérgamo, y en la de Esmirna. A cada una le dice el Señor: oigan. Oír en hebreo es exactamente igual que obedecer, es Shema. Cuando el Señor dice: oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, está diciendo: obedezcan al Espíritu, obedezcan a mi palabra a través de lo que el Espíritu les está enviando. Vamos a ver en esas 7 iglesias una radiografía de cómo se iría comportando la iglesia a lo largo de la historia, desde su nacimiento en el día de Pentecostés en Jerusalén hasta nuestros tiempos. Analicemos algunos defectos, algunas carencias, debilidades de estas iglesias, si les parece. En el capítulo 2, verso 4, después de reconocer el sufrimiento, el trabajo, la paciencia, la perseverancia de la iglesia de Éfeso, pastoreada y fundada por el apóstol Pablo durante 2 años y posteriormente atendida por Timoteo, una iglesia grande, una iglesia que casi pone en peligro el culto a la diosa Diana o Artemisa, ¿verdad? El Señor le dice a la iglesia: has sufrido, habéis tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no han desmayado. En el versículo anterior le dice: habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los habéis hallado mentirosos. Ninguna iglesia nunca tuvo todo el Nuevo Testamento. Si usted fuera miembro de la iglesia de Corinto, tendría solo 2 cartas, Primera y Segunda de Corintios. Si usted fuera miembro de la iglesia en Tesalónica, tendría solamente 2 cartas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Si usted fuera miembro de la iglesia de Éfeso, tendría solamente 1 carta y ahora este mensaje. Es decir, cada una de las iglesias tenía una información, entre comillas, limitada, pero tenían algo que circuló durante siglos, que se llamó la didaqué. La didaqué eran los acuerdos de régimen interno que ayudaban a las congregaciones, por ejemplo, a probar si un apóstol era verdaderamente apóstol o era un farsante. La didaqué eran los acuerdos de régimen interno que se habían tomado en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, y los acuerdos que se habían tomado a nivel de iglesia local para saber cómo actuar frente a casos, por ejemplo, de fornicación, de adulterio, de divisiones internas, etcétera, etcétera. Y en ese manual práctico de las iglesias locales de la época de antaño, que ya hoy en día no es necesario, porque ya tenemos todo el Nuevo Testamento, se decía que cuando una persona llegaba a una iglesia y decía que era un apóstol, es decir, un ministerio itinerante, de fundar, de establecer, de consolidar obras, de evangelizar, de levantar ministros, etcétera, etcétera, no podía permanecer en una iglesia más de 3 días. Y en el momento en el que pidiera dinero, se le descartaba como apóstol. Madre mía. Entonces, si tuviéramos que utilizar en vez del Nuevo Testamento la didaqué hoy en día, ¿cuántos falsos apóstoles quedarían totalmente descartados hoy en día? Porque si en aquellos tiempos uno que estaba más de 3 días en la iglesia, con el cuento de que venía a predicar, con el cuento de que venía a ministrar, y encima después pasaba la mano para llevarse una gran ofrenda y no era apóstol, entonces ¿cómo actuaríamos hoy en día? Cuando parece que viene alguien de afuera y le abrimos la puerta y después a los de casa se la cerramos en las narices. Cuando parece que siempre lo de afuera es mejor que lo que tenemos en casa. Cuando parece que el apóstol, el profeta o los cantantes de la actualidad vienen y tienen carta blanca en la iglesia y luego al pastor se le cuestiona hasta la última palabra del mensaje del domingo.
Y puede ser que a lo mejor dijo algo que no era exactamente así y ya están todos los miembros toda la semana cuestionando que el pastor se equivocó. No era Elías, pastor, era Eliseo. Y después resulta que viene un personaje de estos, hace barbaridades, hace pactos con la iglesia, le saca el dinero a la gente del bolsillo, los compromete, a veces dando una falsa expectativa a la iglesia y se le consiente carros y carretones. Mis queridos hermanos, la iglesia de Éfeso, el Señor la alaba y la reconoce y la admira. Dice, habéis probado a los que se llaman ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Gloria a Dios, una medalla, un triunfo para la iglesia. Y va bien la historia, el currículum es extraordinario, pero cuando llegamos al verso 4, ahí se nos va el aire por todos lados. Y dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿de qué te sirve todo lo que has hecho? Si ya no eres ni la sombra de lo que eras. Si os dais cuenta, todas las cosas, entre comillas, positivas o agradables de la iglesia, todas están en tiempo pasado. Has sufrido, has probado a los que se llaman ser apóstoles, has tenido paciencia, todo está en pasado. Es decir, es una iglesia que empezó bien, pero está viviendo de glorias pasadas. Y nosotros no podemos vivir de glorias pasadas ni del trabajo de otros. Nosotros tenemos que renovarnos cada día y como dice la Biblia, Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Gloria a Dios por los misioneros. Gloria a Dios por los hermanos que nos precedieron, que pagaron un precio enorme para que el evangelio nos llegara hasta el día de hoy. Pero no podemos vivir del trabajo de otros, del sudor de otros, sino que tenemos que decirlo hoy en día, Señor, ahora es mi época. Gloria a Dios doy por Pablo, por Pedro, por Tomás, por Spurgeon, por Moody, por Billy Graham, por todos los que ustedes quieran mencionar. Pero ya no estamos en su época. Ahora es la época de José Arenas, ahora es la época de Manolo Sierra, ahora es la época de todos y cada uno de nosotros. Así que no podemos vivir de glorias del pasado. Es nuestra época y ahora es el momento de demostrar. Ahora es el momento de demostrar si verdaderamente todos los sermones que has oído te han servido de algo. Ahora es el momento de demostrar si tu fe es una fe teórica, simplemente religiosa, o eres un hombre de Dios. Y por eso el Señor le dijo, no tienes tiempo para leer, yo te voy a dar tiempo, ya verás. No tienes tiempo para estudiar la palabra, no te preocupes que te va a sobrar el tiempo, querido. No tienes tiempo para orar, para buscar al Señor y para estar tranquilo en mi presencia, porque tu vida es trabajar, trabajar y más trabajar. No te preocupes, yo lo voy a hacer así en un plumazo. Y metió a millones de cristianos, cerró millones de iglesias en todas partes del mundo y nos estuvo durante semanas en nuestros hogares. Ahora tienes tiempo para leer la Biblia. Ahora te voy a quitar la venda de los ojos. Ahora te voy a demostrar la fe que tienes o que no tienes. Y muchos aprendieron. Y muchos se dieron cuenta de que eran simplemente cristianos religiosos. Y muchos se quedaron por el camino. Y a muchos no les sirvió de nada aquel tiempo, sino vuelven otra vez a lo mismo. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hemos visto muchas veces de personas que estaban mal, pero el Señor vino y les tocó. Y por gracia, por misericordia, les habló y les sacudió la conciencia. Y el Espíritu Santo trajo mensaje a su vida. Y lo aprovecharon y cambiaron. Y Dios los prosperó y los bendijo. Pero hemos visto a mucha gente que oyeron la voz de Dios, que sabían que tenían que cambiar, que sabían que tenían que arrepentirse. Cerraron sus corazones, dijeron este mensaje le viene bien a este. Hermana, escuche, esto va para usted. Y cuando el Señor habla, no es para tirarle la pelotita a nadie, sino es para decir, yo soy el que tengo que escuchar la palabra. Y si pierdes la oportunidad, te secas y pierdes la bendición de Dios para tu vida. Por eso la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, recuerda, versículo 5, recuerda de dónde han caído, porque dejar el primer amor por el Señor es una caída, no es un desliz inofensivo, insignificante, no. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Pero no se tenían que arrepentir los pecadores, sí, y la iglesia también. Yo pensaba que el arrepentimiento era para los fornicarios, adúlteros, borrachos, etcétera. No. El Señor está llamando a la iglesia de Éfeso a que se arrepientan. Iglesia de Éfeso, a que se arrepientan. Pero si fue fundada por Pablo, pastoreada por Timoteo, allí estuvo Tiquico, allí estuvo Priscila, allí estuvo Aquila.
Ahí estuvo lo mejor, la crema de la época. Una iglesia que empezó con 12 que no sabían ni dónde estaba la mano derecha de la izquierda. Y el Señor hizo un avivamiento espectacular. Allí el Señor demostró su gloria como en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, salvo en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo fue apedreado y los hermanos lo dieron por muerto. Y lo echaron fuera de la ciudad. Y cuando los hermanos lo rodean llorando alrededor de él, se levanta como si nada. Dice que Pablo allí peleó contra fieras. Exactamente igual que David peleaba contra fieras en el Antiguo Testamento, Pablo lo hace en el circo romano de Éfeso, que aún se puede visitar. La gloria del Señor en Éfeso fue espectacular. Miles de personas que habían practicado la brujería, dice que se arrepentían y vendían todos los libros y quemaban toda la basura que les había atado y dominado durante años. Una iglesia que nació con un avivamiento, un despertamiento espiritual tremendo. Y ahora el Señor a esa iglesia le dice: arrepiéntanse, puesto si no lo hacen, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es que el arrepentimiento no es decir, sí, verdad, Señor, tienes razón, y sigues haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, es verdad, tengo que orar más, tengo que leer la Biblia, pero sigue siendo el mismo falso e hipócrita de toda la vida. No, el arrepentimiento es cambio de dirección. El arrepentimiento es cambiar y es demostrar. Juan el Bautista que decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es la moda que todo el mundo se quiere bautizar ahora, ¿verdad? Pues no voy a bautizar a nadie hasta que demuestre que verdaderamente está arrepentido. Tienes 2 túnicas, dale una a tu hermano. Has ofendido, perdona a tu hermano. Y cuando yo vea realmente un cambio, no en la teoría, sino de verdad, entonces venimos y nos bautizamos todos en el río Jordán. Ya ha llegado el tiempo en el que ya tienes que ir en serio, mi hermano. Ya llevamos muchos años en el Evangelio. Ya no hay tiempo que perder. Nos queda menos vida de la que hemos vivido. Nos queda menos tiempo de ministerio del que ya hemos desarrollado. Ya no es tiempo de estar mirando la pajita en el ojo ajeno. Es tiempo de decir por qué mi relación ha menguado y ha decaído con todo lo que el Señor ha estado hablando y compartiendo durante estos últimos 2 años. ¿Saben cuántos centenares de pastores han muerto? Cada día me entero de 1, 2 o 3 pastores que mueren. Y la tragedia es que no hay nadie que los sustituya. Hay una crisis de obreros, una crisis ministerial brutal como nunca antes en la historia. Y el Señor ha estado sacudiendo y limpiando la iglesia. El Señor no pide ni tu diezmo, ni tu ofrenda, ni tus primicias, ni nada por el estilo, aunque no digo que no sea necesario. El Señor lo que pide es tu alma, tu corazón, tu vida entregada. Que Dios sea lo primero en tu vida. ¿Qué es eso del primer amor? El otro día me decía una hermana, bueno, hermano, yo una vez le pregunté a mi pastor, ¿qué es eso del primer amor? Y me dijo, bueno, mira, a ver, siéntate, te lo voy a explicar. ¿Qué te dijo? Le dije. Me dijo que el primer amor es cuando uno se convierte al principio, ¿verdad? Uno está entusiasmado, lee la Biblia, ahora viene el primero al culto, se va al último, se apunta para todo, pero ya se te va a ir quitando, le dijo. ¿El qué se te va a ir quitando? No, ya verás que va a llegar un momento en el que, bueno, ya llego tarde al culto, no pasa nada. Si hoy no voy, voy el próximo domingo. La Biblia, ¿dónde la metí? No sé dónde la metí, la tenía el otro día por aquí. Sí, ya tiene telaraña, cuando la habla así la Biblia, ¿no? Eso del primer amor es para el principio. Y le dije así, directamente, ya me conocen. Eso es mentira. Digo, eso es rotundamente falso. Yo tengo que amar hoy más al Señor que cuando me convertí. Yo tengo que estar más enamorado y más apasionado por lo que hago sirviendo al Señor en el ministerio que cuando tenía 19 años fui el pastor más joven de España. Yo tengo que estar hoy más apasionado cuando subo aquí arriba a predicar la palabra sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Me da igual si aplauden o me critican, me da exactamente igual. Yo tengo que estar más apasionado y eso del primer amor no es como el noviazgo y después ya se va todo diluyendo. Eso es rotundamente falso. El primer amor, la misma palabra lo dice. El primer y más importante amor de tu vida, lo primero y más importante en tu vida es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza de la Biblia. Ese versículo en hebreo, que es el famoso Shema, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches el judío religioso practicante lo dice en alta voz, todos los días, con sus ojos cerrados y con su mano en la cara, escribiendo con sus dedos el nombre de Dios, Shema, Shaddai, Shin Da Ai, Shaddai,
y dice, Ve'ahavta et Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ve'ahavta Adonai Eloheja, Bechol levabeja, Bechol nafeja, Bechol meodeja. Todos los días, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando van a trabajar, antes de ir a la escuela, los niños aprenden a leer y a escribir en casa con la Biblia, con este texto que les acabo de decir. Y cuando el judío sabe que ya está a punto de morir, lo vuelve a mencionar, cierra sus ojos y ahí se va. Pues el Señor sabe a dónde llevárselo. El primer amor. ¿Qué es lo que tú más amas en la vida? ¿Qué es lo que más amas? ¿Lo que tienes o lo que eres en Cristo? Porque si lo que tú más amas en esta vida es lo que tienes, tienes un gravísimo problema, porque el día que te lo quiten vas a entrar en una angustia y en una depresión que no te va a aguantar ni tu madre te va a aguantar. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu coche, tu trabajo, tus joyas, tu dinero? ¡Qué pobre, desgraciado eres! Hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. Es lo único que tienen. ¿No dijo el Señor? Los gentiles son los que se preocupan qué me voy a comer y qué voy a vestir. Y esa palabra gentil ahí hace referencia a inconversos. A mí no me preocupa dónde voy a dormir, dónde voy a comer, de qué me voy a vestir. Es lo último que me preocupa en esta vida. Dijo el Señor, buscad primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Mirad las aves del cielo, ni trabajan, ni hilan, ni siembran, y mi Padre Celestial las alimenta. Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Buscad primeramente a Dios, nada más levantarte a la mañana. Es muy bonita la vida americana, sí, ya la veo. Trabajando y trabajando y trabajando. Corre para aquí, corre para allá, paga esto, paga lo otro, el tax, el TINX, el TOX y todo lo que ustedes quieran. Ay, Señor, Señor. Cuando una persona me dice que no tiene tiempo para Dios, yo digo, pero ¿sabes lo que estás diciendo? Imagínate que en la eternidad, cuando te presentes, que te vas a presentar, querido, delante del Señor, y Él sentado en su trono, y tú, Señor, estoy aquí, y le dices, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, ponte en la cola si quieres. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Muchas profecías, muchas lenguas, muchos dones, muchos milagros, pero apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca hicisteis mi voluntad. Son palabras durísimas, pero están ahí en la palabra de Dios. Bueno, vayamos a otra iglesia. Esta no cumple nuestros requisitos. Vámonos a la de Pérgamo, ¿les parece? Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora hablaremos de este personaje siniestro, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un pseudo profeta. Realmente era un falso profeta. No era del pueblo de Israel. Era un hombre que se prostituyó ministerialmente hablando. Un hombre que supuestamente tenía unos dones adivinatorios, capaz de bendecir o capaz de maldecir a la gente. Y entonces un rey llamado Balac, sabiendo que a Israel no se le podía derrotar en el campo de batalla, cambia la estrategia. Y dice, si peleamos cuerpo a cuerpo con esta gente, nos van a derrotar y vamos a perder. Tenemos que buscar otra estrategia. Vamos a atacarles por el mundo espiritual, no por el mundo natural. Sube a lo alto de la montaña y cuando veas a todas las tribus de Israel acampando en el valle, maldícelas. Maldícelas. Lanza palabras de maldición contra ellos. Y no solamente eso, sino que organizó reuniones terribles donde invitaban a los hijos de Israel a cometer fornicación y a comer cosas que ellos sabían que en aquel momento no se podían comer. En otras palabras, intentó destruirlos desde adentro, no desde afuera. Y entonces en esta congregación de Pérgamo dice la Biblia que tenían la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? El apego al dinero, la mala utilización del poder de la lengua. Ese fue el problema de Balaam. Una mala utilización de la lengua, maldecir en vez de bendecir,
Y por otra parte el apego al dinero, porque todo lo que hacía Balaán lo hacía por esto, por el dinero. Y la doctrina de Balaán consiste en eso, en una mala utilización del poder de la lengua y un apego excesivo al dinero. ¿Está hoy en día entre nosotros la doctrina de Balaán? ¿Ustedes qué piensan? Hay gente que le dice, Dios ha puesto en mi corazón, Pastor Manolo. Ya no, porque ya no me llaman. Y yo doy gracias a Dios. Pero hubo unos tiempos que me decían, Pastor Manolo, tengo una carga muy grande por España, por la madre patria. Y digo, mira, hijo, ni madre ni patria. Así que empiezas mal. España no es ni madre ni patria. Así que vamos a empezar bien. A ver, ¿qué carga te puso el Señor por la madre patria? No, el Señor ha puesto en mi corazón que tengo que ir a España. Ah, bueno, pues venga. ¿Para qué me llama a mí? No, pero usted sabe, pastor, que hay unos gastos. Ya. Hay unos gastos de hotel, de avión, tenemos que tener una ofrenda mínima. Y le digo, mira, escúchame una cosa, yo estoy muy ocupado ahora, llámate a otro. Te voy a dar el teléfono de este que te va a atender de mil maravillas, pero a mí no me molestes para este rollo. Si Dios te ha puesto en el corazón venir a España, a México, a Perú, a la Conchinchina, usted tiene que ir con dinero o sin dinero. Porque el Señor le ha dicho que vaya. Y si el Señor le ha dicho que vaya, no se preocupe que Él le va a proveer el avión, la cama, la comida y le va a proveer de todo. Es más, si no te provee para que vayas a cumplir el llamado, dudo mucho de que Dios te haya llamado. Ahora, a lo mejor no va a ir en primera. Nosotros en nuestra vida hemos viajado en primera. Yo no sé lo que es ir en primera. Pero bueno, tampoco estamos cerrados a eso, ¿no? A ver si me entiende. Pero no, me da igual. Me da exactamente igual. Pero mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, el Señor le dijo una noche en la celda, tienes que dar testimonio de mí en Roma. Así como has dado testimonio de mí aquí, tienes que ir a Roma a dar mi palabra. Y Pablo dijo, bien, amén, yo voy. ¿Cómo me llevan? Te van a llevar preso. Vas a ir gratis. Un poquito incómodo, un poquito atado, pero vas a ir. Ah, bueno, está bien. Y fue. ¿Y quién le pagó el pasaje? ¿El Imperio Romano? Llega por el camino y se le hunde el barco. No pasa nada, vas a llegar porque Dios te dijo que vas a ir y aunque se hunda el barco vas a ir, tú no te preocupes. Llega a la isla de Malta, hace frío, una lluvia tremenda, un huracán tremendo. Entonces se quieren calentar, coge ramas del suelo, ¡pam! Le pica una víbora en el brazo y la gente dice, este tiene que ser un criminal. Tiene que ser un homicida. Se le hunde el barco, el hombre se quiere calentar, agarra unas ramas, le prende fuego y se le prende una víbora en el brazo. Este es un homicida. Y esperaban, dice, este en cuestión de, a ver, 2, 3 minutos, cae como un pajarito. Y no cayó y al final dijeron, no, es un Dios. ¿En qué quedamos? ¿Soy un homicida o soy un Dios? No te creas cuando te digan que eres un homicida, ni te crean cuando te digas que es un Dios. Yo sé lo que soy en Cristo Jesús y no necesito del apoyo ni del respaldo de nadie, solamente de mi Señor. Aleluya. Y llegó a Roma, ya lo creo que llegó. Y allí ganó almas para Cristo en la cárcel. Porque es muy bonito gozarse en una iglesia con aire acondicionado y con todos los caprichos habidos. Así me gozo yo. Hasta el diablo está a gusto en algunas iglesias. Pero vaya usted a Roma y vea el calabozo donde él dice, escribe, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez te digo que vos y regocijaos en el Señor siempre. Sin luz, sin calefacción. Todos me han desamparado, le dice a Timoteo. Todos, ahora que tienen que estar aquí, ahora nadie viene. Alejandro, el calderero, me causó muchos males. Cuídate de ese hombre que es peligroso. Demas me desamparó amando este mundo. Nadie estuvo a mi lado en mi primera defensa. Nadie absolutamente estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y pude predicar la palabra, a Él sea la gloria y por los siglos de los siglos, amén. Y me libró de la boca del león. Así que cuántas veces las personas se mueven por amor al dinero. A veces me han llamado pastores para invitarme a ciertos y determinados lugares y lo primero que me preguntan, pastor, ¿y usted cómo se mueve? Digo yo, de momento con los pies. De momento con los pies. No, yo sé a lo que se refiere. ¿Y usted cuánto cobra? Digo, mire, si usted me conociera a mí, con todo mi respeto le digo algo.
jamás se hubiera atrevido a hacerme a mí esa pregunta. Porque yo no me muevo por dinero, porque lo que yo hago, ni usted ni toda la iglesia me lo puede pagar. Porque lo que yo hago es servir al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No tengo ningún problema en eso. Y el Señor nos provee en abundancia, sin pedirlo. El Señor nos provee en abundancia. Así que la iglesia de Pérgamo, con todo mi respeto, si alguien quiere ser miembro de ella, está invitado. Yo paso la página porque esta no me gusta. Bueno, vámonos a otra. ¿Les parece? ¿Tiene su Biblia ahí? Búsquela. Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, cuando oigo ese nombre se me ponen los pelos de punta. Jezabel, que se dice, no lo es, pero ella dice que es profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Qué enseña esta señora? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cómo se hace un curso para enseñar a fornicar a la gente? ¿Cómo será un curso ese? Punto número 1. Búsquese a uno. No. ¿Y quién le permitió a esta señora enseñar en la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas en los ídolos? ¿Quién le dio permiso a esta doña? El pastor. El pastor es la llave. El que abre o cierra muchas cosas. Y este calzonazo, porque eso es lo que era el pastor de esta iglesia, un calzonazo, un pelele, sin autoridad ninguna. Tal vez la señora tenía influencia, tenía muchos miembros de la familia en la iglesia y claro, si le llamamos la atención a la hermana Jezabel, se nos van a ir 30 miembros de la iglesia y son pues muchos dineros. Entonces vamos a tenerla contenta, porque si no después cómo pagamos el alquiler, cómo pagamos la renta, la luz, el agua, el teléfono. Entonces, hermana, muévase con libertad en el espíritu. Y enseñaba todo lo contrario a los acuerdos que se habían tomado en el concilio de Jerusalén. Cuando se le dijo, no se inquiete a los gentiles, no se les obliga a guardar la ley, porque ni nosotros ni nuestros padres pudieron cumplirla. No estén presionando a los pobres gentiles recién convertidos. Vamos a poner unas normas mínimas, elementales, para una correcta convivencia dentro del seno de la iglesia. Vamos a decirles, por ejemplo, que el tema este de ahogado, de sangre, de animales sacrificados, etcétera, etcétera, los ídolos, que se abstengan de todo esto para que no haya problemas a la hora de las comidas en las congregaciones. Y se acordó todo eso. Y se mandó por cartas y alegró esas noticias a las iglesias locales. Ahora esta señora, que sabe perfectamente los acuerdos que los hombres de Dios tomaron en el concilio de Jerusalén, se sube a la plataforma, sube al púlpito y predica y enseña todo lo contrario a lo que se ha establecido en el concilio de Jerusalén. ¿Qué les parece? Incluso hasta fornicar. Y el Señor dice, esta mujer dice que lo hace porque es profetisa. ¿Qué cuidado hay que tener con los que van hoy en día de profetas si no lo son? Muchas veces me han preguntado, pero pastor Manolo, dígame la verdad. ¿Usted no cree en las profecías? ¿Yo quién yo? Claro que creo en las profecías. ¿Cómo no voy a creer en las profecías? Primero en las de la Biblia, en todas. Pero en las que dan muchos por ahí, en pocas. Porque son mensajes de aliento, hermano, Dios le va a... El otro día, no sé ni dónde es, y me alegro que no sepa dónde es para que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Pero estaba en una fila y voy a buscar la comida, y alguien se me acerca así con una voz muy mística, porque hay que poner voz mística para que te crean, ¿no? Me puso la mano aquí encima, le digo, hermanita, no me toque. No, pero es que tengo palabra de Jehová. Y me dice, el Eterno te dice que está contigo, que te va a ayudar. Digo, hermana, no, escúcheme, espere un momento. Primero tengo hambre, hermana. Tengo hambre. Escúcheme una cosa. Cuando tengo hambre soy peligroso. Me ponen una mano por encima y le meto un mordisco. Entonces, mire, lo que usted me está diciendo, yo hace ya muchos años que lo sé. Que el Señor está conmigo, que me va a bendecir, que me va a ayudar, que Él me va a dar palabra. Yo todo eso ya lo sé. Yo leo la Biblia todos los días, ¿sabe? Ahora, si usted me dijera algo diferente, pues todavía. Pero es que Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, Él está contigo, no te va a faltar de nada, Dios te va a abrir grandes puertas. Pero si es que ya lo estoy viendo, mijo. Pero si es que lo estoy viendo, si a todo lugar donde vamos no conocemos a nadie y el Señor nos tiene todo el día con la boca abierta, sorprendido. Así que no me venga a mí dar palabra de ánimo porque yo estoy bastante animado. Así que busque la comida y dedíquese a comer, hermana. Claro,
un pastor que habla así, automáticamente este hombre no tiene amor. ¿Y amor qué es? ¿Decir a todos sí, guana, para parecer bueno? ¿O amor es decir, eso no es de Dios? La Biblia dice esto, ¿eso no es de Dios? Yo le recuerdo que una vez los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron al Maestro, Señor, tenemos que contarte algo, como si Él no lo supiera. Señor, hoy ha habido gente que se ha marchado ofendida, porque como el mensaje ha sido fuerte, ha sido duro, como diciendo el Señor, afloja un poco, afloja que nos quedamos solos. Y el Señor le dice, sí, se fueron ofendidos algunos, sí. Pues mira, hijos, si quieren aprovechar y marcharse ustedes también, aprovechen, ahí está la puerta, váyanse. Así era el Señor, así era nuestro Dios. No tenía amor el Señor, Él era el amor personificado. Él era el maestro de maestros. Él era perfecto en todo lo que hacía y decía, pero había momentos en los que decía una cosa y la verdad a quién le duele, la verdad a quién le molesta, al religioso, al vago, al flojo, al que está en desorden, al desobediente, a ese la palabra lo tritura. Pero al que ama a Dios, dice, Señor, gloria a Dios por tu palabra. Yo estoy seguro que si fuéramos a un culto a escuchar, a predicar al Señor Jesús, o a Pablo, o a Pedro, o a Santiago, o a Juan, o a Tomás, hermano, nos saldrían ampollas por todo el cuerpo. Estoy plenamente convencido de que aquellos hombres no eran cobardes. Aquellos hombres eran valientes a la hora de predicar la palabra del Señor. Y yo siempre he dicho, mientras yo me ciña la palabra, mientras yo te predique la pura y sana doctrina de la palabra del Señor, todos tenemos que decir amén aunque nos duela. Porque es verdad que ninguna disciplina en el tiempo presente es causa de gozo, pero después, dice la Biblia, da fruto apacible. Y si necesitamos algo hoy en día, es que el Señor nos hable claro, porque ya ha habido mucho evangelio light, ya ha habido mucho evangelio sin compromiso. Ese mensaje que se predica por encima de las iglesias, como el otro día un joven. Es que tengo tantas anécdotas que contar. Se me acerca un joven y me dice, pastor, le dije al pastor de mi congregación, pastor, tenemos que predicar, claro, hay un montón de cosas malas en la iglesia, hay pecados por aquí, hay pecados por allá. Y le dijo, hermano, usted tiene que pedirle al Señor que le enseñe el arte de predicar sin ofender a nadie. Digo, entonces lo que tiene que estudiar usted es para diplomático. Hágase diplomático y puede hablar con el comunista, con el capitalista, con el socialista, con el con el otro. Pero si tú quieres predicar la palabra de Dios, tarde o temprano alguien te querrá crucificar, hijo. Tarde o temprano alguien te dirá gloria a Dios y alguien dirá que se calle y que se largue ya de una vez. Porque la palabra de Dios es una espada, no es un corta uña, no es un escarbadiente, es una espada. Y una espada corta el pecado, corta el desorden, corta la división en la iglesia. Que Dios nos hable claramente qué es lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que yo simplemente, porque esta señora está aquí, yo a esta iglesia tampoco me hago miembro. Pastor, ¿qué opina usted? Igual. Pues vámonos a otra entonces. Capítulo 3, versículo 2. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya empezamos mal. Una iglesia que aparenta ser, pero no es, ¿para qué quiero ser miembro de ella? Conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Otra vez llama a la iglesia al arrepentimiento. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Así que yo sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Para que no me pase lo del versículo 5 que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mira, como yo no quiero que el Señor me borre ese libro, porque existe la posibilidad de ser borrado. No me diga, bueno, yo le leo la Biblia. El que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y el que no vence? Pues no se viste de ropas blancas y le borro el nombre del libro de la vida. Esto es, 2 y 2 son 4. Como yo no quiero correr el riesgo de poner en riesgo mi fe, ni mi comunión y mi relación con el Señor, ¿qué quieren que les diga? Yo de esta iglesia me mando a mudar ahora mismo y no quiero saber nada de ella. Bueno, a lo mejor la última, después de tanto mensaje, después de tanta palabra, después de tanta instrucción, por lo menos la última será la mejor. Bueno, vamos a ver. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea.
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense que a cada iglesia se le presenta al Señor de una forma diferente, pero concuerda con la aparición y la revelación total de capítulo 1. Cada iglesia tiene una porción del Señor y todas juntas forman el conjunto general de la esencia de nuestro Dios. Y le dice, conozco tus obras. El problema de esta iglesia es que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, la primera vez que Dios emplea en toda la Biblia esta expresión, es muy fuerte, le dice, te vomitaré de mi boca. Así como vomitó aquel enorme pez a Jonás, yo haré lo mismo con ustedes. Porque ustedes dicen, fíjate lo que la iglesia decía de sí misma, yo soy rico, me he enriquecido, ha sido algo progresivo, ¿verdad? He ido de menos a más hasta llegar a enriquecerme, hasta el punto que le dio lugar a la soberbia y a la arrogancia y dijeron, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, el concepto que tenía la iglesia de sí misma no coincide en lo más mínimo con el concepto que tenía el Señor de dicha congregación. Era como una conversación en paralelo. Ellos estaban en AM y el Señor iba por FM. Y era imposible encontrarse, no hay un punto de encuentro. Ustedes dicen una cosa, yo digo todo lo contrario. Luego no coincide lo que ustedes dicen con lo que yo creo. Por tanto, yo te aconsejo, fíjate que ya no ordena. Ya esta iglesia que simboliza y representa a la iglesia de los últimos tiempos, porque no les he dicho en qué parte de la historia se podría ubicar a cada congregación. Ya esta iglesia no le ordena al Señor, porque no es una iglesia obediente, no es una iglesia sumisa a la voz de Dios, sino es una iglesia a la que le da consejos. Y no es lo mismo que tú le des un consejo a tu hijo, que le des una orden a tu hijo. Y el Señor le aconseja a la iglesia que compren oro. El oro es símbolo de la fe en la Biblia, la fe mucho más preciosa que el oro, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, es decir, un buen comportamiento, un buen testimonio. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. En esa ciudad se producía colirio, ese líquido que se utiliza para aclarar la vista, ¿verdad? Para ayudar a las personas que tienen problemas de conjuntivitis. Así que si quieren, hagan en lo espiritual lo que saben que la gente hace en la ciudad, ungir, enjuagar los ojos con colirios para que puedan ver, porque no están viendo nada. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora viene una expresión que todos los cristianos, yo diría, que saben de memoria este versículo, ¿verdad? El 20, que dice, dígalo conmigo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso se lo decimos al inconverso. Cuando estamos dando testimonio a una persona inconversa, le decimos, sabes que ahora el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, así que ábresela. No digo que no sea así, pero sacamos el texto del contexto y formamos un pretexto. Esta palabra no se la dijo el Señor a los inconversos. Esta palabra se la dijo a una iglesia. Llevo una hora tocando a la puerta. Si estoy tocando a la puerta es porque no estoy dentro, porque no tiene sentido tocar a la puerta cuando ya estoy dentro. Y entonces, ¿a quién le estaban haciendo el culto? ¿A quién le habían cantado? ¿A quién estaban tratando de adorar si él estaba a la puerta? Todo esto es en un lenguaje metafórico, ¿no es cierto? Y no se ha dado nadie cuenta de que yo no estoy dentro. Es como cuando José y María se van de Jerusalén y van caminando y caminando. La madre dice, bueno, seguramente el niño va con el padre. Y el padre, ¿qué dice? Seguramente el niño va con la madre. Y pasan varios días y le dice José, ¿y el niño? Dice, estaba contigo, ¿no? Dice, conmigo no.
Tú sabes que cuando el niño hace cosas buenas, el padre saca pecho, pero cuando hace cosas malas, dice, habla con tu madre. Uy, que lo hemos perdido. No es que el niño se perdió. No, el niño no se perdió. Los que se perdieron son ustedes, que se enredaron y hablaron y fueron para aquí y para allá y se olvidaron de que han dejado atrás al niño y tienen que ir corriendo a Jerusalén. ¿Y dónde lo encuentran? Donde tenía que estar. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Los perdidos son ustedes, yo no me he perdido. ¿Por qué? Les explico algo. La fiesta de Shavuot o tabernáculos dura 7 días. Pero había una tradición, existe todavía esa tradición en Israel, que los que están muy, muy agradecidos con el Señor no se van a su casa en el 7º día, en el día de la Simchat Torah, en el día en el que se sacan los rollos de la ley, de la Biblia, y se toca y se besa y se leen en público. Las personas agradecidas con el Señor se quedaban un día extra, se quedaban hasta el 8º día. Y ustedes se fueron en el día 7º y no estaban totalmente agradecidos. Y yo me quedé aquí en el día 8º porque estoy en los negocios de mi padre. Es decir, lo habían perdido y no se habían dado cuenta. Bueno, exactamente igual le pasó a Sansón. ¿Se acuerdan? No, yo me levantaré otra vez y venceré a los filisteos. Ya lo he hecho tantas veces. Peco el viernes y me arrepiento el domingo. El viernes y el sábado soy un demonio, pero luego voy a la iglesia el domingo y soy un ángel. No pasa nada, lo he hecho muchas veces. No pasa nada, ya estoy acostumbrado a hacerlo. Hasta que un día se dio cuenta de que el Espíritu del Señor se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Y entonces se convirtió en el monigote del enemigo. Le arrancaron los ojos, se lo llevaron a un molino y allí como un animal dando vueltas hasta que murió. Lo mismo le pasó a Saúl. Si Dios no me responde, por lo menos que el infierno me hable. El Espíritu del Señor se fue de él y no se había dado cuenta. Lo mismo le pasó a la mujer, a la amada del Cantar de los Cantares, que oyó la voz del amado y no abre la puerta y cuando la abre ya el amado se había ido y entra en una enfermedad terrible, enferma de amor, dice que estuvo. ¿De qué sirve que oigamos la palabra? ¿De qué sirve que oigamos el mensaje si luego al salir por la puerta no lo ponemos en práctica? Dice que el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero sale y si no tiene raíz, si no ha sido buena tierra, vienen las aves del cielo y le arrebatan la semilla y vuelve otra vez a las andadas y vuelve otra vez a lo mismo. Y lo ves ahora aquí llorando y quebrantado y levantando las manos y haciendo todo tipo de juramentos y promesas delante del Señor y dentro de media hora lo ves otra vez borracho tirado en las calles. ¿Y cuántas veces la gente pasa del altar a la amnesia? Y se olvidan de lo que le prometieron al Señor. Aquí lloraron y allí se olvidaron de todo. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en la vida de centenares de creyentes? Porque no son coherentes con lo que dicen amén. Porque dicen amén como los loros a todo. Y en el fondo no saben lo que significa a lo que te comprometes cuando dices amén. La iglesia de la Odisea, decían ellos, nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor le dice, ¿qué dicen? Ciegos, desventurados, miserables, pobres. ¿Qué estáis diciendo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué iglesia nos haríamos miembro? ¿De las 7? Probablemente de ninguna. Porque no existe la iglesia perfecta. Y aquí hay una radiografía de cómo la iglesia se iba a comportar y actuar a lo largo de la historia. Qué fácil es decir, Pedro negando al Señor, qué terrible, ¿eh? Israel hoy ve la gloria del Señor y al día siguiente murmurando. Qué fácil es decir, fíjate los corintios cómo eran, carnales. Fíjate la carta que se le escribe a los hebreos, debiendo ser maestro después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido porque no sois capaces todavía de recibir ese crecimiento, esa madurez. Qué fácil es mirar a los demás y señalarles con el dedo, ¿verdad? Eso se llama en psicología proyección. Siempre el culpable es el pastor, o la mujer del pastor, o la familia del pastor, o el gobierno, o el diablo, o el político de turno. Pero qué complicado le resulta a algunos decir, como dijo Isaías, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos tu gloria. Qué complicado es decir, miserable de mí, ¿quién me librará
de este cuerpo de muerte, que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hallo esta ley entre mis miembros, que el pecado mora en mí. Y hablo del apóstol Pablo. Qué fácil es siempre echarle la culpa al sol, al frío, al diablo, a lo que quieras. Pero ha llegado el tiempo en el que el Señor dice, ¿y tú? ¿Y tú qué vas a hacer? Porque es muy fácil decir, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Eso no cuesta nada decirlo. Pero después hay que llevarlo a la práctica. ¿De qué sirve los años que llevamos en el Evangelio, en la iglesia, si luego no somos coherentes con lo que hemos recibido del Señor? Y si en esta tarde hubiera entre nosotros personas que nunca han recibido a Jesús, no mires a los cristianos, no mires a las iglesias, no mires a los pastores, porque vas a ver imperfección y arrugas y manchas por todas partes. Pero te digo lo que el apóstol Pablo le aconsejó a una de las iglesias que pastoreó. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que dice el Señor en su palabra y es lo que tenemos que hacer todos en esta tarde, mis queridos hermanos. Cierra tus ojos en este momento ahí donde estás. Es el momento de reflexionar acerca de la palabra que hemos oído en el día de hoy y preguntarnos, ¿qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mis recursos? Hemos hecho un barrido rápido, no hemos profundizado. Hemos simplemente hecho un pequeño recorrido de cómo eran las iglesias del siglo I. Eran exactamente iguales que las del siglo XXI. Porque los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Orgulloso, rebelde, avaro, soberbio, desobediente. El hombre no ha cambiado, hermanos. Y si ha cambiado, ha sido a peor. Pero hoy el perfecto, el que nunca se equivoca, el que nunca te va a abandonar, el que siempre estará a tu lado hasta el fin del mundo, se encuentra aquí entre nosotros. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Si tú le quieres recibir a Él y nunca llevarte una desilusión, ahora, mi querido amigo, es el momento de decirle, yo le quiero entregar mi vida a mi Señor Jesús, al que murió por mí, al que resucitó al tercer día y hoy me ha hablado directamente a mi corazón. Si hay alguien entre nosotros, me gustaría orar por ti, que le quiere entregar su vida, su corazón al Señor Jesús. Es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. Hay alguien aquí entre nosotros en esta tarde, mis queridos hermanos y amigos, que le quiere entregar su vida al Señor Jesús, invitarlo a que entre a tu corazón, que venga a tu vida y que tú puedas tener tu propia relación personal con Él. ¿Hay alguien aquí que me lo indicaría levantando su mano para que oremos por ti? Señor le bendiga. Dios les bendiga. A usted también, a usted, ti también, hija. A usted también. ¿Alguien más levantando su mano al cielo le quiere entregar su vida a Él, al perfecto, al que nunca te va a fallar? Voy a pedir, por favor, si son tan amables, mientras la iglesia ora, porque es el momento cumbre de esta reunión, que los que levantaron la mano, si son tan amables, permítame orar por usted en esta plataforma. Como es más fácil que usted se acerque aquí que yo a usted, yo le pediría por favor que se venga para acá, se ponga aquí delante y juntos, mientras la iglesia ora, les voy a dirigir en una pequeña y sencilla oración que si sale y brota de lo más profundo de su ser, hoy el Señor Jesucristo vendrá a su vida y su nombre será inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Si hay alguien más que le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo por primera vez, no dude en pasar al frente ahora mismo. No lo dude. Él está aquí y Él ha tocado tu corazón por algo. No te invitamos a una religión, no es una
una oferta, un ofrecimiento a una iglesia, es para que usted en este momento repita conmigo en alta voz, por favor: Señor Jesús, en esta tarde yo te doy muchas gracias por haber muerto por mí en la cruz. No tengo palabras, Señor, para agradecerte, pero yo te pido perdón por todos mis pecados, que tú los conoces perfectamente. Límpiame con tu sangre, Señor. Yo abro mi corazón, dígalo conmigo, para que tú, Señor Jesús, que resucitaste al tercer día, a partir de ahora mismo, seas mi Señor y mi Salvador todos los días de mi vida. Me rindo a ti, Señor. Públicamente confieso que el Señor Jesús será mi Señor y Salvador hasta el último momento de mi vida. Te lo pido con toda mi alma, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Déjenme orar por ustedes, por favor. Pido a toda la iglesia que estemos orando al Señor para que estas almas que hoy le han rendido, Señor Jesús, cuando salgan dentro de un rato por esas puertas, la obra que el Señor ha comenzado hoy delante de todos nosotros a hacer, nada ni nadie la frene ni impida el crecimiento de esta semilla que hoy ha sido plantado en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas almas que hoy se han rendido a ti. Tu palabra dice que cuando alguien en la tierra te confiesa públicamente, tú le confesarás en la otra vida delante de tu Padre. Y sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida, porque tu sangre hoy ha limpiado estos pecados, porque tú eres el único que puedes perdonar los pecados del ser humano. No hay hombre, no hay nadie en la tierra que tenga esa potestad, esa autoridad de perdonar pecados a nadie, pero tú sí la tienes, Señor. Y por eso en esta tarde bendecimos a estas vidas y pido en el nombre de Jesús que esta semilla que ha sido plantada en sus corazones, la semilla del Evangelio, de la palabra viviente de nuestro Dios, germine, Señor, y dé fruto. Y ellos puedan comenzar a experimentar y a notar a partir de esta noche mismo que tú has entrado en sus corazones y en sus vidas. Bendecimos a estas vidas y te damos gracias por todos y cada uno de ellos. Con gozo y con alegría te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Y ahora le damos ese fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios. Y a Él le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Quiero que saluden a estos hermanos, a estas personas que en esta noche le han entrado.